El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Reciban la más de las cordiales bienvenidas aquí en su canal Guerrero Bíblico Pentecostal. Vamos, mis hermanos, vamos a analizar esta porción, esta conferencia del hermano Jorge Mendizábal que hemos titulado Pastores Trinitarios Furiosos quieren desaparecer esta enseñanza del pastor Mendizábal. Vamos a analizar esta enseñanza y vamos a encontrar por qué de verdad pone furiosos a todo el mundo trinitario, binitario, noteísta, toda esta clase de líderes pone furiosa esta enseñanza. Vamos a analizarla. Todos atentos, por favor, escuchemos. Un minuto con la Biblia, con el pastor Jorge Mendizábal. El Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 12 dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El tema de hoy: ¿somos todos hijos de Dios? Porque acá la Escritura nos habla que a los que creen en su nombre, el Señor les da potestad, les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que antes de conocer su nombre y antes de recibir su nombre, no eran hijos de Dios. Hay una escritura acá en el Evangelio según Juan, capítulo 8, el versículo 44, el Señor Jesucristo mismo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En otras palabras, hay hijos de Dios y hay hijos que no son de Dios. Aquí el Señor lo dice de una manera muy fuerte: hijos de vuestro padre el diablo. Hay hijos de luz y hay hijos de tinieblas. Y el Señor dice en su palabra que Él nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Esa es la maravilla de lo que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas. En el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, dice la Escritura: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, el versículo primero, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, el problema más grande en ser un hijo de Dios es que hay que conocerle a Él. Y hay muchos que no le conocen. Dice la Escritura en el versículo 10, Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Pero vamos a ir al Evangelio según Juan capítulo 3. El versículo 3, el Señor Jesús mismo dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y un poco más adelante, en Juan capítulo 3, verso 5, Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que el Señor está poniendo acá en la Escritura, que hay manera de dejar de ser un hijo de las tinieblas y convertirse en un hijo de Dios. ¿Cómo? Con un nacimiento nuevo. El hombre que está en pecado, está viviendo en las tinieblas, en la oscuridad. Entonces, dice la Escritura, debe nacer de nuevo, debe nacer de agua, debe nacer de Espíritu. Y ahí está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y el versículo 38 dice: Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la manera, y además la única manera, de poder convertirse en un hijo de Dios. ¿Somos todos hijos de Dios? Ciertamente que no. ¿Pero se puede ser un hijo de Dios? Ciertamente que sí. ¿Cómo? Reconozca que hay un Dios. Jesús es su nombre. Reconozca que hay que ser bautizado en ese nombre, en el nombre de Jesús. Recibir el don del Espíritu Santo. Así está escrito en capítulo 8, verso 9 del libro de Romanos, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 27 dice la palabra del Señor, hablando del reino de Dios: no entrará en ella cosa inmunda,
o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Los hijos de Dios. Los que fueron bautizados en el nombre de Jesús, los que fueron llenos con la promesa del Espíritu Santo y los que permanecen hasta el fin. Yo quiero decirle que si usted toma su decisión el día de hoy y es bautizado en la manera bíblica, se bautiza en el nombre de Jesús, recibe la promesa del Espíritu Santo, usted va a ser un hijo de Dios. Y si su Padre es Jesús, usted va a vivir con Jesús por la eternidad. Esa es la palabra de Dios, esa es la promesa que el Señor nos da. Y Jesús es su nombre. Muy interesante esta conferencia del hermano Jorge Mendizábal, muy diciente, y por eso, bueno, sin lugar a dudas, será muy odiada de todas las gentes, de todas las personas. ¿Y por qué? Porque en ella el hermano Jorge Mendizábal está diciendo que no todos son hijos de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mire, para ser hijo de Dios hay que cumplir varias cosas. Primeramente, Jesús, el hermano Jorge Mendizábal usa una palabra, dice que sin conocer el nombre de Dios no se puede ser hijo de Dios. Recuerde que Juan en el capítulo 1, verso dice, 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miremos algo aquí. No todos los cristianos o que se hagan llamar cristianos son hijos de Dios, porque primeramente no creen en el nombre de Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa Jehová o Yahvé o Yahweh salva, Jehová es salvador, Jehová es salvación, Jehová salvándonos. Eso significa el nombre de Jesús. Ahora, eso va muy relacionado con lo que dice el verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién vino a lo suyo? Recuerde que la Biblia dice del Señor o de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese Jehová dijo que vendría al mundo, que él estaría presente, que se haría presente. Isaías capítulo 52, verso 6, está la promesa, vamos a leerla ya, de que todos, cuando él estuviese presente, su pueblo conocería su nombre. Por eso, sin conocer el nombre, no eres hijo de Dios. Y vamos a mirar eso, Isaías capítulo 52, verso 6, miremos lo que dice. Dice, y ahora ¿qué hago aquí? Dice Jehová, mire, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y acá dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién dio esa potestad? Pues al que vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? El mundo. ¿Sí? Del Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, este Dios dijo que cuando él estuviese presente, daría a conocer su nombre. Y lo dio a conocer efectivamente. Por eso dice que los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente eso, los que creen en su nombre. ¿Por qué? Porque es ese pueblo que él creó, ese pueblo que él ha creado, que él llama su pueblo, es los que él dio a conocer su nombre. Y por eso ese pueblo, los llamados de su nombre, son los hijos de Dios. Por eso esta prédica es tan odiada. Esta prédica la quieren desaparecer. Porque mire lo que dice Isaías 43, 7. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Capítulo 43, verso, por aquí dice el verso 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. A todos los llamados de mi nombre, ¿de cuál nombre? Él daría a conocer su nombre. ¿A quién? A ese pueblo.
Hechos en el capítulo 15, verso 14, dice allí, Santiago o Jacobo, dice que Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y aquí Juan dice, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién? Al que vino a lo suyo. ¿Quién es ese? Dios. Porque la escritura dice, Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Yo mismo que hablo estaré presente. Él vino a lo suyo y los que le recibieron, los que le hemos recibido, los que creemos en su nombre, Él, ¿quién? Dios, ese único Dios que estuvo en el mundo, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces no todos, solamente los que hemos creído en su nombre, a los llamados de su nombre, a los que Él creó con su nombre, a lo que usted nos dice Jesús solos o solo Jesús. ¿Se observa? Por eso dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hechos capítulo 15, verso 14 en adelante. Y dice allí, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Concuerdan las palabras de los profetas. Escuche, Dios mismo vendría y nos salvaría. Él llamaría a unos, a los llamados de su nombre, crearía un pueblo llamado de su nombre, le dio a conocer su nombre. Ese pueblo, dice Hechos ahí en mismo 14, capítulo 15, verso 14, dice, como concuerda la escritura de los profetas que dicen, en los postreros días, dice allí, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor, sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Qué nombre fue invocado? El nombre de Jesús. Hechos capítulo 10, verso 44 en adelante. De este dan testimonio los profetas que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados en su nombre. Y mandó Pedro bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Por eso no todos son hijos de Dios, solamente los que creen en su nombre. Y ese que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron es Jehová. Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vean aquí al Dios vuestro y vendrá Jehová el Señor, y ese Jehová es el único Dios. Isaías 37, 16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Y el verso 20 dice que es el solo Jehová. Isaías 63, 16, 64, 8 dice que ese Jehová es el Padre. Por eso Juan no se equivoca y dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre. Escuche, el Padre, ¿quién nos dio ese amor? El Padre, porque fue el que estuvo en el mundo no conoció, el que vino a lo suyo. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Pero a nosotros, los que le hemos conocido, los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Se observa? Son los llamados de su nombre. No todos son hijos de Dios. Solamente los llamados de su nombre. Y se ratifica Juan, que fue Dios el Padre, el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció, y él nos hizo hijos de él. Hijos de Dios. Tremendo esto, ¿no? Tremendo esto. Ahora, si usted observa, dice Juan, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Vamos a leer algo aquí que me causa a mí curiosidad acá. Mire que los que son hijos de Dios, tenemos esto en nuestras vidas. Los que somos hijos de Dios, creemos esta escritura. Miremos, por favor. Capítulo 4 de Gálatas dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, escuche, los que somos hijos de Dios, somos los que hemos sido bautizados en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No todos son hijos de Dios. Por eso vuestros pecados, dice Juan, fueron limpiados por su nombre. Hijitos, vuestros pecados fueron limpios por su nombre. Los que creen, aleluya,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Este pueblo he creado para mí. ¿A quiénes? A todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los hice, los formé y los creé. A ese pueblo, los llamados de su nombre, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, porque creemos en su nombre. Y ese nombre es el nombre sobre todo nombre. Yeshua, Jesús, Jehová salvándonos, Jehová salvador, Jehová con nosotros, Dios con nosotros. Y tenemos su bautismo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sus hijos son los que se han bautizado en su nombre. Pero mire más, aquí dice, y por cuanto el capítulo 4, verso 6 dice de Gálatas, por cuanto sois hijos, Dios envió, ¿quién? A un espíritu extraño, a una tercera persona de la Trinidad. No, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos o clama, Abba, Padre. Dios, como somos hijos de Él, Él envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clama, Abba, Padre. Eso indica que Jesús es el espíritu. Bien dijo Pablo, porque el Señor es el espíritu y ese Señor es Jesucristo. Él es el espíritu. Leamos aquí lo que dice Romanos capítulo 8. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8. Leamos, por favor. Romanos capítulo 8. Dice allí, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, no. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Santo. Escuche, pero ¿cuál espíritu? El espíritu de su Hijo, el cual es Cristo mismo, el cual es Jesús. Mire lo que dice el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, si el que no tenga el espíritu de Cristo no es hijo de Dios, porque Dios envió a nuestros corazones fue el espíritu de su Hijo, y ese espíritu es Jesucristo mismo. Jesucristo es el espíritu, porque somos hijos de Dios. Él envió a nuestros corazones su espíritu, que es Jesús. Y si alguno santo, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, no es hijo de él, porque solamente los llamados de su nombre somos sus hijos, los que hemos creído en su nombre, los que hemos sido bautizados en su nombre, los que hemos recibido el espíritu de Cristo, somos de él. Si alguno no tiene este espíritu, qué pena, no es de él. Y como si fuera poco, Pablo dice, como Dios dijo, 2 Corintios 6:16, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Esto se cumple en la escritura, que ese Dios dijo que él mismo vendría y nos salvaría y nos daría a conocer su nombre. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Este pueblo he creado para mí. A todos los llamados de mi nombre para gloria mía y los hice. Yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré. ¿Y qué será el Señor para nosotros? Oh, alabanzas. Seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor es el Padre. Él es nuestro Padre. Él nos dio a conocer su nombre. Él nos hizo sus hijos. Y ahora ya no somos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios. Bien dijo el hermano Mendizábal, a hijos de luz, a hijos de tinieblas, a hijos del diablo, a hijos de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El Señor apartó su pueblo. A los llamados de su nombre los apartó. Los creó, los formó, los hizo para que publicaran su alabanza, para que creyeran en él, para tomar pueblo de nosotros, de los gentiles, para su nombre. Invocó su nombre sobre nosotros, nos santificó, nos justificó, ¿sí? Nos dio esperanza por su nombre. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. De este dan testimonio todos los profetas,
que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Del que dan testimonio los profetas es del único Dios, del Padre, de Jehová, y ese Jesucristo. Por eso nosotros hemos creído que Él es Dios manifestado en carne, que nos dio a conocer su nombre, y ese nombre fue invocado sobre nosotros, y por eso somos hijos de Dios. Pablo dice que solamente los bautizados en Cristo son los hijos de Dios. Que los que hemos recibido, como ahora somos hijos de Dios por medio del bautismo, entonces Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Él es el Espíritu Santo. Él es el que está en nosotros. Y si alguno no tiene ese Espíritu, pues no es de Él. Usted puede decir que tiene el Espíritu Santo, pero si no confiesa que ese Espíritu es Cristo, usted no es hijo de Él. Es hijo de tinieblas. Es hijo del diablo. Así usted ande, camine, vaya a una iglesia, tenga una Biblia bajo el brazo. Lastimosamente, amigo, le digo, usted no es hijo de Dios. Solo Jesús salva. Solo Jesús es el nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, hay arrepentimiento. Solo Jesús es Dios. Solo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Eres hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Eres hijo de luz o eres hijo de tinieblas? ¿Qué eres? Amigo, obedezca la Escritura. Obedézcala. ¿Sí? Por eso esa enseñanza es odiada. Porque muchos dicen, ¿cómo así que yo no soy hijo de Dios? No. Desafortunadamente no cumple los requisitos. Para ser hijo de Dios tiene que cumplir estos requisitos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Crees tú que el que vino a los suyos y los suyos no le recibieron fue el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el único Dios, el Padre? ¿Crees tú lo que dice Juan, que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Eso nos quiere decir que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue el Padre. ¿Has sido tú bautizados en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de tus pecados, confesando quién es Jesús? Jesús dijo, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él es el yo soy del Antiguo Testamento, el cual es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. ¿Tú crees eso? Diga que no. Entonces no eres hijos de Dios. ¿Has sido bautizados en el nombre de Jesús? De pronto muchos trinitarios hoy están bautizando en el nombre de Jesús, pero no en el Jesús bíblico, en un Jesús que ellos imaginaron, segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. Eso no lo dice la Biblia. Es el único Dios. La Biblia dice que es el único Dios, el cual es el Padre. Entonces, ojo con eso. Bueno, mis hermanos, los dejo. Espero que esta conferencia sea provechosa para todos ustedes y para los amigos trinitarios. Ahí está ese consejo. ¿Listo? No se olvide, lleven los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana. También les informo a mis hermanos que siguen abiertas las inscripciones para aquellos que van a tomar el Seminario Bíblico Virtual Teología Sistemática Pentecostal, que iniciamos este 21 de julio. Iniciamos este 21 de julio. Este 31 de julio. 31. Este próximo lunes 31 de julio iniciamos nuestras clases a las 7 de la noche. Todavía siguen abiertas las inscripciones. Inscríbase. No vaya a lamentar. No puedo hacer. Recuerde, aquí buscamos la excelencia. Buscamos que usted aprenda cada día algo más, algo nuevo. ¿Listo? Entonces, inscríbase. Recuerde, para pedir sus libros o para inscribirse, llame al más 57 318 436 0745 si está en el exterior. Si está aquí en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos o Canadá, marque 011 57 318 436 0745. ¿Listo, mis hermanos? Hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde.